tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos. Esta es la hora, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Abrazos a través de Radio Fides a todo el territorio nacional. Les enviamos nuestro deseo de que esta sea una jornada de paz, de que esta sea una jornada de reencuentro, de deposición en este momento de actitudes y que absolutamente todos comencemos a trabajar por llevar adelante unas nuevas elecciones. Esto que está sucediendo en el país no se trata en ningún momento del famoso retorno de la derecha, ¿no? O la imposición del tema de la izquierda. Debemos entender que este es un periodo de transición que nos debe llevar a unas nuevas elecciones generales, donde el pueblo en total confianza con un nuevo tribunal electoral se va a manifestar. Y ahí, si gana el MAS, ganó pues. Hay que respetar a la mayoría. Si gana otro, que gane otro. Pero en este momento seguir insistiendo en estas posiciones radicales solamente va a llamar a la violencia. Según el fiscal general de Bolivia, tenemos ya 7 muertos, de uno y de otro lado. Y aunque está mal clasificarlos así, diremos que son 7 bolivianos que han perdido la vida en estos conflictos y no podemos dar más rienda suelta al derramamiento de sangre. A todos, a ese teniente coronel de la UTOP, a campesinos, a dirigentes de los movimientos sociales, a vecinos, a mineros, a todos los que están lastimados en este momento, nuestra fortaleza y nuestro abrazo fraterno. Ayer un momento espectacular se vivió en el país y claro, creo que todos entendimos el mensaje de este aprendizaje tan duro por el que estamos pasando. No se puede concebir una Bolivia sin todos adentro. Y todos son campesinos, todos son indígenas, todos son mestizos, todos son de las 36 naciones y más que existen en el país identificados con una determinada cultura, blancos, morenos, etcétera, etcétera, ideologías políticas, todos somos Bolivia. Ayer solamente un simbolismo creo que fue un excelente mensaje de que en esta Bolivia principalmente ahora, en este momento, no se puede gobernar sin campesinos ni indígenas. Debe mantenerse, debe flamear, deben ser parte del poder, de las decisiones de este país, los campesinos. Uno de los primeros pedidos ha sido aceptado. Esta mañana la Policía Nacional reivindicó nuevamente a la Huipala. No es la policía que se sacó el apache que contiene la figura de la Huipala. Algún policía lo hizo, mas no la institución. Pero reivindicar este que es símbolo nacional unirá más a los bolivianos. Desde esta parte que nos toca hacer a los periodistas y comunicadores un llamamiento profundo a la paz, por favor. Pende de un hilo la paz. Pende de 1 o 2 violentos que puedan desatar más violencia y muertos, que es lo que no se quiere. Infundamos, por favor, esas imágenes, sácalas, querido Wilmer, sácalas, por favor. Infundamos en cada uno de los corazones de los bolivianos y de los partícipes de este conflicto, porque lo somos todos de alguna manera, el hecho de abrir los caminos para un fraterno abrazo y caminar juntos por el país. La derecha no volvió. La izquierda es parte del presente de este país. Solo debemos clarificar el camino en un momento y tiempo de paz. Muy buenos días a todos, 10 con 13 minutos. Hoy voy a presentarles, no a un invitado, voy a presentarles al conductor del programa que tenemos aquí. Mira, en un simbolismo también que espero se entienda. Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz. Fue jefe de prensa del Deber, es uno de los íconos del periodismo en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia. Señoras y señores, estoy pero feliz, más que feliz, de compartir hoy desde este estudio de televisión la conducción del programa con mi colega y hermano Tufi Are. Querido Tufi, un abrazo. Mira, ni la credencial de prensa me he sacado, hermano. Estoy aquí con todavía la credencial encima, la credencial de Fides. Así es. Para poder estar en todos los conflictos durante la jornada. Tufi, mi hermano, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en esta trinchera comunicacional. Demasiada alta la vara me ha puesto John al mencionarme como conductor de este espacio tan importante, conducido con tanta sabiduría por tu persona. El mensaje que acabas de dar es evidentemente brillante en sentido de arrancar el día después de esta especie de no final de una conflagración, porque así se la
planteado en una feroz disputa por el poder, que es eso lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo en realidad. Estoy feliz de tu invitación, ante todo compartir criterios, información, reflexiones sobre lo que vive el país, que es tan delicado, y hacerlo con dos miradas que son una sola, de una sola Bolivia, la tuya a través de La Paz y la mía a través de Santa Cruz, que al final creo que vamos a terminar siempre siendo la única Bolivia que debemos ser siempre. Así que aquí estamos para acompañarte y reflexionar en este día, después que nos muestra una ciudad un poco distinta a la de ayer. Sí, sí. Eso veníamos comentándola cuando nos trajiste. Tengo una lista de acá, tengo una lista de aquí. Tremendamente. Disculpen ustedes, porque yo he pasado hasta tercero de medicina, así que mi letra es realmente terrible. Algún día la arreglé, pero eso es como una lista de deseos, de los cuales Yanine Ángel deben estar llegando de a miles de todos los sectores, ¿no? Porque todo el mundo, a ver, no vamos a ocultar, por favor, con un dedo el sol. Nos imaginamos que está recibiendo de todo lado peticiones, cumpla esto, ahora es el momento de que hagas esto, del otro. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, vamos a revisar un poco el panorama. Quisiera comenzar, Tufi, mostrando este video de lo que ha sido esta mañana el desagravio a la huipala. Muchos comentarios dicen, pero si flamea la huipala, que es una cosa de los campesinos de este lado del país, debería también flamear la otra bandera que es representativa de los pueblos indígenas también, por ejemplo, ¿no? A ver, habrá que buscar alguna salida para que todos se sientan identificados, pero en este momento, pues, la huipala llama a la tranquilidad. Lo hicieron algunos policías, no lo hizo la institución del orden, y creo que una vez reivindicado este símbolo nacional que está en la Constitución Política del Estado, deberían entender los campesinos de este país este mensaje. Ya no hay Bolivia sin ellos. Sí. Ese discurso de los 500 años, de la opresión, prácticamente ya se ha terminado, y no puede haber un gobernante que, sin considerarlos en el poder, en la consulta, como parte del pueblo boliviano, tome alguna decisión. ¿Qué opinas tú? Claro que sí. Vos decías al comienzo del programa que no se puede entender ni comprender a la Bolivia sin todas las nacionalidades que tienen. Se intentó a lo largo del último ciclo político construir con cierto éxito esta idea de inclusión, que me parece fundamental para que convivamos en paz y en democracia los bolivianos. No podemos existir uno sin el otro. Y ese intento con cierto éxito hasta algún momento de construir un país pluricultural, considerando a todas las nacionalidades, penosamente en las últimas semanas ha planteado una especie de retroceso. Por lo tanto, ese éxito aparente que había de inclusión en ese relato, en la construcción de una Bolivia que incluya a todos, ha tenido en esta feroz disputa por el poder de la clase política un retroceso. Por lo tanto, en este momento, la prioridad de la presidenta de Bolivia en esta transición es básicamente insistir en la pacificación del país. Hemos estado, y creo que estamos al borde de una peligrosa confrontación civil, por no decir una guerra civil, me preocupa mucho esa palabra. Anoche hemos encontrado al menos un primer paso a evitarlo. ¿Por qué? Porque no podía continuar el vacío de poder, John. Un día más con vacío de poder en Bolivia, íbamos a estar ya definitivamente enfrentándonos uno a uno y cada uno buscando su espacio, su existencia en este país a punta de bala. Y eso no puede ocurrir. Todavía hay que seguir construyendo esa paz, y la presidenta, más que pensar en otras prioridades de cómo conforma o cómo atienda las demandas de pegas que deben estar comenzando a llegar. Por 90 días. Exactamente. Sí, por 90 días de una repartición. Debe empezar un proceso de conexión con los sectores que están movilizados contra el gobierno de transición, e inmediatamente después, casi de manera urgente, garantizar que llevemos adelante una elección transparente, porque creo que solo el voto va a evitar esto que estamos hablando, la gravedad de una confrontación civil. Sí. A ver, decíamos al principio que esto no se trata de desconocer un pueblo boliviano que está con, no sé si decirle la derecha, digamos, un pueblo boliviano que está con otra ideología diferente a la del MAS, y un pueblo que también está con el MAS, con la ideología del MAS. Eso, desconocerlo, sería un tremendo error.
lo que hay que garantizar de aquí para adelante es estas elecciones, limpias, transparentes, con gente que pueda darle esa transparencia, pero de ahí para adelante respetar lo que la mayoría diga en el país. Si tenemos un gobierno del MAS, lo tenemos porque la mayoría lo decidió. Si tenemos un gobierno del otro lado, tenemos un gobierno del otro lado. Hay que respetar, esa es la base de la democracia. Y creo que en este momento, querer seguir empujando el carro de no, que Evo vuelva, que no, que el otro tiene que salir uno de la oposición, que la derecha ha entrado a Palacio de Gobierno, que el sol se va a esconder, que ahora los campesinos nos van a otra vez humillar. Yo creo que son cosas que en este momento todas debemos trabajar para que se deshagan de la mente de quienes están teniendo esas ideas radicales que no tienen que suceder y no van a suceder. Y que si hay diferencias que son normales que las haya en una democracia, se tengan que dirimir mediante el voto. Y que el vencedor asuma que tiene que trabajar con el vencido y que el vencido asuma que tiene que reconocer la victoria de un vencedor. A veces es peligroso hablar de vencedores y vencidos, ¿no? Así es. Pero una disputa electoral te plantea ese escenario, ¿no? Donde hay quienes convencen a otros de que su relato, su propuesta de país es mejor, y hay quienes tienen que aceptar que alguien convenció más que y tendrá más adelante su oportunidad, ¿no? Además que los dos, el que gane o el que pierda en las próximas elecciones, tiene que saber que tiene que gobernar con el otro también. Así es. Es decir, perder las elecciones no significa ser excluido, más bien es de grandeza del ganador incluir a quienes perdieron y seguir haciendo un gobierno con consenso. Ahora, es normal probablemente que en este momento que estamos viviendo haya un deseo y una ansiedad de reivindicación de quienes sufrieron por lo que fue abuso de poder y que deben estar queriendo retornar rápidamente, por ejemplo, a Bolivia. Es normal que haya esa ansiedad, como también es normal que otros quieran castigar, ¿no? Que quieran castigar, pero no entremos a una locura donde más bien terminemos de desestructurar a la nación, el tejido social que está tan deteriorado en este momento, porque no nos va a conducir a ningún destino bueno para el país. Mantener una actitud de revanchismo. Justicia sí, ¿no? Justicia sí. Sí, señor. Pero la prioridad en este momento es desconectar el conflicto, desactivar el conflicto que nos puede generar más de 7 muertos que ya llevamos en casi un mes de convulsión en Bolivia. Y luego estructurar un sistema que sea confiable para que la próxima votación sí tengamos condiciones en que la población boliviana elija en condiciones competitivas y transparentes a su nuevo presidente. Yanine Áñez no es la presidenta definitiva de Bolivia, se le ha encargado este momento tan delicado y hay que entender el nivel de responsabilidad que asume, y me imagino que nadie en estas circunstancias quisiera estar en sus zapatos. Tremenda papa caliente. Imagínate, le tocó a Áñez. Es enormemente... ¿Quién quisiera realmente, John? Y más bien ha tomado ella la batuta. La decisión de La asumir. macha. ¿Qué le dicen en Santa Cruz? Mira, yo no la conocía, muchos venían. No, son términos sí, bastante la hasta macha. sexuales. Son términos hasta que rayan en lo sexual, ¿no? Pero bueno, es una mujer que toma el mando. Vamos a ir explicando. La segunda de la historia de Bolivia, ¿no? La segunda, después de Lidia Guerra. En parecidas circunstancias. Sí. Ojalá que no con los mismos finales. Exactamente. Pero, bueno, vamos a ir durante este tiempo hasta las 12 con noticias, con análisis, con nuestros invitados también. Conducen el programa de hoy Tufiaré, John Arandia. Vamos a estas primeras imágenes que muestran el desagravio por parte de la Policía Nacional a la huipala, que es símbolo nacional. Vamos a ver por favor esto. La policía boliviana considera como igualdad y unidad en la diversidad la bandera de la huipala, cuya representación es la filosofía andina, símbolo de la doctrina del Pachacama, orden universal, y la Pachamama, madre tierra, que forman el espacio, el tiempo, la energía y el planeta. Por ello, la policía boliviana en su conjunto reconoce el valor de este símbolo, el hecho de haber mancillado la sagrada figura de la huipala por algunas personas, quizás por algunos miembros de la institución policial, no representa a todo el conjunto de la policía boliviana. 2 o 3 personas que cometieron
Este insulto no significa que todos los policías comentamos el insulto al sagrado símbolo de la huipala. Este acto de desagravio pretende hacer conocer a todos los bolivianos que la policía boliviana respeta todos los símbolos patrios. El patujú, la cantuta, el himno nacional, el pabellón tricolor, la huipala, se han constituido en símbolos que representan a todo el pueblo boliviano. A partir de hoy día, prometemos prestar más importancia y atención a nuestros símbolos. En algún momento quizás hemos descuidado esta misión. Fantástico, Tufí, no sé qué opinas. Yo estoy muy sorprendido favorablemente, John, por el rol de las Fuerzas Armadas y la policía en esta situación de convulsión que ha vivido el país. Instituciones, particularmente la policía, que estaba muy desprestigiada y sobre la que existía una desconfianza. Era una de las instituciones con menor calificación. Si alguien ha ganado, creo yo, favorablemente en este conflicto, ha sido la policía. Sí, señor. Que ha demostrado un patriotismo realmente impresionante, más allá de las muertes, lamentablemente, que ocurrieron y que ojalá se acaben aquí. Y las Fuerzas Armadas, que han mostrado madurez también, John. Sí, señor. Ambos creo que hay que rescatar la madurez de ambas instituciones. Esto no solamente es un respeto, es una reivindicación de la policía, pero si se dan cuenta, en el fondo es también un llamamiento a la paz. No es que le estén dando lo que quieren a los sectores campesinos en este momento, los están reivindicando, les están diciendo desde la policía, desde la huipala, ayer en la Plaza Murillo, tranquilos, sin ustedes ya no puede haber país. Están incluidos y los vamos a tener presentes, ese es el mensaje. Han quedado heridas evidentes de un momento de convulsión y de tanta conflagración civil inclusive, ¿no? Pero es necesario curar esas heridas. Sí, señor. Y el relato, el mensaje que nos plantea el comandante de la policía es, sí, o como cambiaron ya uno no sí, sabe, sí, sí. Es el relato que en este momento debe extenderse y debe liderarlo, por ejemplo, la presidenta. Yo del propongo Estado. algo, Tufí. Sí, Yo voy a poner en mi Facebook una fotografía de la huipala con la bandera nacional. ¿Puedes hacer lo mismo? Con el patujú, la huipala, Con como el dijo patujú, la el huipala y todo, comandante. claro. ¿Sí? Busquemos una simbiosis. Claro que pongamos sí. primero la huipala y pongamos la bandera nacional. Sí, sí. Puedes poner la bandera cruceña ahí también. Y de repente... Los símbolos en el general patujú. patrios que ya se han Sí, sí, sí. reconocido, el mismo comandante de la policía reconocía, ¿no? La huipala, el patujú, todo lo que está en la Constitución y que representa esta diversidad de país. Pongamos, ¿cuál es tu página, Tufí? Asuntos centrales le voy a poner. Asuntos Centrales, Sí, es tu exacto, página. Ok, exacto. ok. Le vamos a dar el wifi ahorita para que lo Ya, haga Tufí. vamos. Estamos, atención, unos segundos nada más en la información a través de FIDE, rejilla informativa, por favor, que es importante tenerla para lo último de lo que está ocurriendo en el país. Ahora Noticias AM. Elío Adubiri es el secretario de Conflictos de SAPSA en el Aeropuerto Internacional del Alto. Los trabajadores están en emergencia en el Aeropuerto Internacional. Señor Adubiri, gusto saludarlo, buen día. ¿Qué está pasando en el Alto Aeropuerto Internacional? Cuéntenos, por favor. ¿Cómo está? Buen día, John. Esta mañana nosotros los trabajadores estamos ya varias semanas en emergencia por la situación de la que está pasando el país. Y esta mañana, en el criterio de que nosotros como sindicato somos totalmente independientes, ¿sí? Las normas de nuestro estatuto dicen que somos independientes, no tenemos ningún tipo de color político y nada, los trabajadores han subido a la gerencia y de forma pacífica le han pedido al señor Iber Aguilar que se retire de las oficinas porque ha causado mucho malestar aquí entre los trabajadores, porque venimos desde hace 6 meses y 2 años que tiene esta nueva gerencia con el señor Milton Claros, que han causado mucho malestar entre los trabajadores, ¿sí? No quieren reconocer nuestros sindicatos, no quieren reconocer muchos de nuestros derechos que tenemos y le hemos pedido así pacíficamente que se retire y el señor ha dicho que hasta mediodía o antes de mediodía se iba a retirar y que nosotros legalmente vamos a presentar las oficinas. El pedido de ustedes como trabajadores de SAPSA es que el gerente de SAPSA se vaya. Ahora,
Claro, está el famoso coordinador de SAPSA, aquel que le bloqueó el paso, que supuestamente, ¿no? Supuestamente avisó a la gente del MAS para no dejar salir al líder cívico Fernando Camacho allá en el aeropuerto. ¿Qué hay con este personaje de las noticias? Sí, pues, como le dije, John, hemos hablado con él, le hemos dicho que causa mucho malestar y para garantizar absolutamente las operaciones, ahorita quiero aclararte, John, de que están las operaciones normales, ¿sí? Estamos, los trabajadores estamos todos cumpliendo nuestras funciones. Lo que nos interesa es que se cumplan las normas y todas las regulaciones que, digamos, están en nuestro trabajo, ¿no? ¿Es correcto decir que los trabajadores de SAPSA están en emergencia? Sí, estamos en emergencia hace ya 3 semanas, estamos en emergencia por este tipo de situaciones, pero sí, estamos en emergencia, atentos a cualquier cosa. Como nosotros hemos dicho al señor Iber Aguilar de que hoy día no se retira, hasta mediodía vamos a convocar a los trabajadores a una asamblea para que se determine. Gracias al secretario de Conflictos de SAPSA por esta información. Entonces, están pidiendo la destitución de estas autoridades de SAPSA en el Alto. Y hasta el mediodía es el ultimátum. Si no, podrían haber más problemas. Uno más de tantos conflictos, John. ¿Qué es lo que debe hacer la presidenta? Intentar primero estabilizarse ella misma. Sí. Ella ha sido reconocida por las Fuerzas Armadas, ha sido reconocida por la policía, la está reconociendo la comunidad internacional. Queda que la reconozca el movimiento al socialismo y que desactive movilizaciones que son muy peligrosas en este momento y amenazas como las de cercar la paz, como la de bloquear Chapare, como la de hacer retornar a Evo Morales el próximo lunes. Esta es una urgencia. Luego vendrá la estabilización de todo el gobierno en general. Falta restituir ministros, ¿no? Tengo entendido que dentro de unas horas se va a definir lo del alto mando militar, por ejemplo. ¿Qué pasaría con lo del alto mando militar? ¿Tiene información tu Fiere? La información que tengo es que va a haber un cambio de comandante de las Fuerzas Armadas. Va a haber un comandante. Saldría, ¿no? Esa es la información que tengo hasta el momento de buena fuente. Se dice que alrededor del mediodía podría haber un cambio. Y se dice que podría provenir de la Fuerza Aérea Boliviana. Esta es una información extraoficial, pero que se maneja en fuentes políticas. Yo tengo entendido que fue la Fuerza Aérea Boliviana, con sus representantes, los que se opusieron a salir cuando Evo Morales estaba todavía aquí en el país, cuando estaba al mando de la nación. Me comentaste que recibiste esa información. Sí. Y creo que alguien de la Fuerza Aérea Boliviana está teniendo toda la quisiencia para poder hacerse cargo de las Fuerzas Armadas. Desde ya anoche pusieron todo el alto mando militar sus cargos a disposición. Que era lo que corresponde siempre que hay un cambio de gobernante, ¿no? Entonces los comandantes ponen a disposición sus cargos y ya el presidente define quién cree que con los que va a trabajar, que son de su confianza, ¿no? Bien. Fundamentalmente. Estamos hablando de un conflicto todavía no desactivado totalmente, Yo en creo el sentido de que no que podemos celebrar ni decir que todo está tranquilo. Las calles de La Paz han vuelto a un 90% de normalidad, se ve transporte público, pero en algunas zonas, como la zona sur, continúan las barricadas, digamos, por el temor todavía a actos de violencia que se puedan producir. El conflicto, atención, no es que se haya trasladado, pero tiene ahora su foco de atención en el área rural. Vamos a empezar a mostrar algunas fotografías, por favor. Camino Oruro Potosí, donde esta mañana, Oruro La Paz, perdón, donde habían ya conflictos, y en el Chapare también. Sí. En el Chapare, Andrónico, ayer, el que dicen sucesor de Evo, ya Andrónico, sí, ya llamó a las 6 federaciones a movilizarse. Tengo entendido que 2 vendrían de La Paz, 2 bloquearían el acceso entre Cochabamba y Santa Cruz, y 2 se quedarían a hacer fuerza en el Chapare, así estarían divididos al menos. Entonces, Chapare, área rural de La Paz, Santa Cruz también de por medio por los caminos vecinales. En Santa Cruz se levantó el paro indefinido que llevaba 22 días, lo que es una interesante acción de desconexión, ¿no? del conflicto. Ya empieza la normalidad aparentemente, pero tendrá seguramente focos de conflictos como Chapare que van a obstaculizar el tráfico. En La Paz, esta mañana, yo transité ayer en la ciudad y para mí era una ciudad que nunca vi. Yo viví 6 años o 5 en La Paz. Me comentaba lo mismo el taxista, ya no quería saber de conflictos. El taxista de clase humilde fundamentalmente, que me llevó hacia el hotel, me decía que ya no, él quería trabajar ya y que ojalá se acabaran los cercos, ¿no? Ayer en la ciudad había una tensa calma con militares, con movilizaciones.
Hoy día un poco que vimos que retornó casi a la normalidad, sobre todo en el centro, ¿no, John? Sí, en el centro. Sobre todo en el centro. Los focos de conflicto están en las... Bueno, el Alto sigue movilizado, ¿no? ¿Tiene fotografías e imágenes, Wilmer, por favor, de lo último? A ver, la movilización. En las puertas de Lupea ya estaban empezando a concentrarse. En Cochabamba también había un pequeño bloqueo en la carretera La Paz Oruro. Los focos de conflicto están en Chapare, desplazándose a distintos lugares. Dicen que van a venir hacia La Paz también. Los focos de conflicto están en el Alto. Ajá. Los focos de conflicto están en algunas poblaciones campesinas. Por ejemplo, se dice que en Ayoayo va a haber una especie de cabildo y de movilización. Han sido convocados por las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo. Y ese es el panorama, más las advertencias de que van a llegar los interculturales a La Paz a acercar. Entonces, ahí está la marcha en el Alto. Tenemos estas últimas imágenes, ¿no? Esta marcha intentaría llegar también a La Paz otra vez. Y que decirle que esta tranquilidad en La Paz en el centro va a durar poco, ¿eh? Va a durar poco. Hasta el mediodía otra vez vamos parece que es así. Porque además el anuncio de Andrónico Rodríguez, que dice va a ser el sucesor de Evo Morales en la Federación de las 7 las federaciones cocaleras, ¿no? Es el vicepresidente sí, de la Federación ya me parece que automáticamente ha asumido el liderazgo, ¿no? De las federaciones cocaleras, ¿no? Y se dice que iba a ser uno de los probables candidatos presidenciales después de Evo. Entonces él ya ha anunciado medidas. Me parece curioso esto de llamar a movilizaciones para que este lunes vuelva Evo Morales. Por el otro lado hay otro sector del MAS que está planteando hoy una especie de sesión legislativa extraordinaria para desconocer a la presidenta que fue anoche posesionada y para rechazar la renuncia del presidente Morales, como que se están volviendo a reorganizar estrategias, intentando de que Evo Morales vuelva pronto, que es su promesa, ¿no? Y ellos hablan del lunes. Así que esta especie de movilización callejera apunta a ejercer presión, más la asamblea convocada por el MAS, a hacer presión para que se siga descomponiendo la situación y que evidentemente se plantee la posibilidad de que ¿Cuál Evo parece vuelva. ser la estrategia TUFI? Empezar a cortar el acceso a las ciudades de abastecimiento, de comida, de otros servicios y demás, aunque las Fuerzas Armadas han garantizado servicios básicos, pero por lo menos la llegada de los alimentos, ¿no? Fruta, carne, digamos, en el transporte interdepartamental, que creo que esa es una estrategia. Claro, ahí me parece que el uso de fuerza de los dos lados, y en este caso ya no va a ser solamente ciudadanos civiles, sino ya ahora Fuerzas Armadas y en este caso campesinos, va a ser peligrosa, ¿no? Va a seguir esta especie de tire y afloje, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Antes de pasar, porque una de las cosas que tenemos que explicar esta mañana es cuál fue el sistema legal, digamos, que se utilizó para la ascensión de Yanine Áñez a la presidencia. ¿Puede haber problemas? ¿Está todo bien? ¿Cómo se explica? Ayer no lo entendían mucho en Argentina. Yo escribo para Infobae de Argentina y me decían, ¿cómo es que estábamos esperando quórum para que se elija a la presidenta y se rechace la renuncia o se la acepte? Y luego de pronto tienen presidenta. Aquí seguramente nos lo explicarán con algún constitucionalista de manera más adecuada, ¿no? Enseguida. Hay una persona, a ver, que desde fuera está usando, vamos a hablar de esos temas enseguida. ¿Escucharon el último mensaje de Maduro? ¿Escucharon el último mensaje de Maduro? Maduro desde allá, o sea, dando la lista como si fueran criminales de todos los del alto mando militar. Me imagino que se está basando en la carta de poner a disposición sus cargos, ¿no? Vamos a escuchar a Maduro un segundo, por favor. Vamos a escuchar a Maduro, este hombre que quiere meterse y que desde ya la entrada, digo, no deberíamos darle tanta importancia, pero bueno, para que sepa por dónde va, digamos, la intención, ¿no? Para que vea dónde va la intención. O la conexión, ¿no? Yo personalmente te digo... Ojalá que no, conexión. Ay, no. Dejar entrar aquí a Maduro asusando todavía con sus cosas, dejar al zorro Berzaín, exacto. Dejarlo entrar a la realidad con sus videos desde los Estados Unidos, ¿no? Si no le hacen nada bien en este momento. Así que si ve uno de estos videos, ni lo comparta, por favor.
ni lo comparta. Que no es censura, pero es la intención de que tengamos sentido común todos, ¿no? Porque todos queremos convivir. Eso es sentido común. Sentido común. Que hable lo que quiera, Sánchez Berzaín. Yo quisiera que el video del comandante de la policía, más bien ese sea viralizado. ¿Viralizaremos el video del comandante de la policía? Sí, buena idea. Ese tipo de... ¿Ya pusiste los símbolos nacionales? Lo voy a poner, lo voy a Está poner. muy bien. Vamos a escuchar a Maduro, no por darle publi, pero para que estén alerta de lo que este tipo quiere. A ver, vamos a ver. Aquí tengo la lista de los militares. El general Williams Carlos Calimán Romero, comandante de las Fuerzas Armadas del Estado. General. El almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Estado. Almirante. El comandante general del Ejército, general de división Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, general. Comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, general David Jorge Terceros Lara, general. Comandante general de la Armada Boliviana, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, almirante. Les hago un llamado al alto mando militar de Bolivia. Tengan conciencia de lo que están haciendo y lo que van a hacer. El mundo entero los está viendo y la historia los está observando y los juzgará. Escuchen la voz de la historia. Su comandante en jefe, por orden constitucional y voto del pueblo, se llama Evo Morales Jaima y deben restituirlo al poder y deben respetar la vida del pueblo de Bolivia. Deben respetar la vida del pueblo de Bolivia. Basta de aventuras golpistas, basta de asonadas militares. ¡Basta de Maduro! ¡Basta de Maduro! Que Maduro es una expresión que hay que respetar en nuestro trabajo, pero en este momento no ayuda en absolutamente nada. A ver, señor Maduro, ¿por qué cree que Evo no se fue a Venezuela? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Evo no decidió irse a Cuba? Si es el lugar donde más seguro podría estar, si es que dependía, digamos, o estaba su vida en peligro. ¿Por qué no se fue? Pues ¿quién quiere vivir en Venezuela y en Cuba? Ni Evo. No es el mejor ejemplo de gestión la de Maduro como para venir a decirnos aquí qué debemos hacer los bolivianos. Que arregle sus cosas primero. Y tampoco los otros, ¿no? Nosotros arreglemos nuestras cosas como bolivianos con soberanía. Estados Unidos, por favor, vea sus propios problemas, que también tiene muchos. Venezuela arregle su situación, que no es el mejor modelo de país en el que quisiéramos vivir nosotros. Cuba también. Dejen que nosotros construyamos el país que queremos, en función de nuestras virtudes, fundamentalmente. Se han pronunciado países ya respaldando la salida constitucional que tuvo ayer Bolivia. Me refiero a Brasil, que ya reconoció, Estados Unidos también. Sí, sí. La OEA, a través del secretario Almagro, ha dicho que ha sido una salida constitucional. Un autogolpe, dijo. Exacto. Almagro ayer, todo el mundo era... Sí. Yo no sé... Ahora esta estridencia de Maduro, por favor, que quede para su propio pueblo venezolano, que creo que ni siquiera ahí tiene la aceptación más que en base al aparato coercitivo con el que ejerce el poder, ¿no? Vamos hasta Sucre con el doctor Marco Antonio Valdivieso, a quien le agradecemos este primer contacto de la mañana. Doctor, un abrazo hasta la capital del estado. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Nos copia? Muy buenos días, sí, perfectamente. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo para usted. A ver... muy pocos entendemos qué sucedió ayer, cuál es la norma que avala a Yanine Áñez así, sin considerar la carta del presidente Evo Morales, asume el mando, digamos, de la nación ahora. Si esto, avalado ahora por el Tribunal Constitucional Plurinacional, va a durar, podría tener problemas legales, alguien podría salir a decirle no es válido, no es constitucional. Doctor, aquí Tufiaré de Santa Cruz con nosotros, John Arandia, sus alumnos, para escuchar esta explicación legal. Por favor, adelante. Un saludo a ustedes, distinguidos periodistas. Bueno, primero decirles que estamos desde la percepción genérica de fraude en Bolivia. Estábamos atravesando una crisis de Estado. Eso es evidente. La mayoría del pueblo boliviano estaba movilizado en las calles, han habido bloqueos en las ciudades, en caminos, vías troncales. Vamos a decir que realmente estamos en un estado de emergencia nacional.
¿no? Ese antecedente nos va a servir para entender después cómo se va configurando jurídicamente la transición política, en este caso la sucesión presidencial. En este estado de emergencia, que en derecho se conoce, en derecho constitucional, como estado de necesidad constitucional, y lo pueden leer en autores, por ejemplo, latinoamericanos como Néstor Pedro Sagüez, italianos como Boccalini, Kessler, incluso podemos llegar a autores antiguos, hasta Nicola Maquiavelo y bueno, Aristóteles y hasta Sócrates. Todo el mundo entiende que en un estado de crisis, en un estado donde están en riesgo vidas de ciudadanos bolivianos, han muerto creo que 7 hasta el momento, ese es mi conteo. Hay personas que han sido cercenadas en sus miembros, han perdido el ojo, muchas han ido a los hospitales, tenemos centenares de heridos. Entonces lo que se quiere y lo que la Constitución precautela son estos bienes primarios, estos bienes jurídicos superiores que son la vida, la democracia, la libertad, la seguridad y la paz. Entonces todo el ordenamiento jurídico cede. Todo el ordenamiento jurídico se flexibiliza para buscar una alternativa y una solución efectiva y oportuna. Bajo esos antecedentes, el presidente Morales presenta su renuncia, obviamente desconocimiento de la población, la crisis y hasta existe una petición de renuncia de numerosas instituciones y entidades, y entre esas las Fuerzas Armadas. El motín policial, entonces el expresidente Evo Morales presenta su renuncia. Ante esta renuncia, lo que quedaba, según el mandato de la 169 de la Constitución con relación al 170, era convocar a la Asamblea Legislativa, establecer el quórum necesario para que se someta a esta Asamblea la renuncia del presidente, se trate y se la acepte, ¿no? En Bolivia estamos mal acostumbrados a eso, a que no es renuncia irrevocable, que como el gobernador en Chuquisaca, que ha dicho que había renunciado, pero ahora que había sido de a mentiritas nomás, ¿cierto? Que no se acuerda, no quiere, o sus movimientos dice que ahora no quieren que renuncie. Eso no pasa en el derecho. La renuncia es irrevocable. Si una persona renuncia, ¿no es cierto?, en la vía administrativa se le acepta la renuncia, simple y llanamente, y espera al sucesor. Si es que el sucesor demora, el otro debe responsablemente cumplir hasta que el sucesor regrese. Bueno, ese es el escenario en Bolivia. Estábamos esperando que se reúnan los asambleístas, acepten la renuncia del expresidente Evo Morales y se proceda a la sucesión presidencial. Ese era el escenario antes de la huida, de la partida de Evo Morales al Estado mexicano. Luego Evo Morales había tramitado un asilo político, porque esto se tramita, no es inmediato, y el asilo político había sido aceptado por el Estado mexicano, también lo hace el vicepresidente, y hemos sido nosotros testigos de cómo la noche del lunes ambos estaban ya volando al Estado mexicano, al país que les ha aceptado el asilo político. Entonces la figura cambia, porque ya no era necesario activar la renuncia como una causal de acefalía de presidencial en Bolivia, sino que aparece una causal mucho más idónea, más rápida, más oportuna. ¿Cuál es? La ausencia definitiva. Entonces, si tenemos al expresidente Evo Morales y a su vicepresidente asilados en otro estado, fuera del territorio boliviano, inmediatamente se invoca la causal que establece también el 170 de la Constitución Política del Estado, que es la ausencia definitiva. Estos señores ya no estaban en Bolivia, entonces existía una imposibilidad material que estos asuman cualquier decisión o asuman el mando de gobernar en el Estado boliviano. Ante esta situación, lo único que quedaba es establecer ipso iure la sucesión presidencial, es decir, activar el 169 de la Constitución, que prevé que ante la ausencia del presidente le sustituye el vicepresidente.
como el vicepresidente también estaba ya asilado fuera del territorio nacional, la sucesión recae sobre quien ejerza la presidencia del Senado. Y acordémonos también que la ex senadora Yanine Áñez, actual presidenta constitucional del Estado, ya había sido posesionada como presidenta de la Cámara de Senadores el día lunes. Entonces, aquí se activa, reitero, ante la imposibilidad material que Evo Morales y Álvaro García Linera, como expresidente y vicepresidente, puedan gobernar nuestro país desde México, ¿no es cierto?, se activa directamente, sin necesidad de votos, de quórum, sino por mandato específico de la Constitución, se activa la sucesión presidencial. Se busca alguien que se haga cargo de gobernar nuestro país, porque no podemos estar descabezados. Bien. Ante la ausencia de estos, asume la presidenta del Senado, que es la señora Yanine Áñez. Bien, ahora, doctor, permítame, hay el espaldarazo del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Que le dice, sí, lo que usted ha hecho está bien, está dentro del marco constitucional y lo aceptamos. Pero acá tenemos, digamos, en este momento noticias de que el MAS quiere llamar a una asamblea en las próximas horas. ¿Hay algún mecanismo legal que pueda, digamos, inhabilitar a esta acción que se ha llevado adelante para tener a Yanine Áñez de presidenta? ¿Se puede objetar en algún momento esta manera de decisión? Dicen que es pues impuesta, dicen que es forzada, ¿no? Que no ha ido por los caminos legales. Entonces, ¿esto puede ocurrir algo con esta decisión de Yanine Áñez? No. Bien, existe una declaración constitucional que también la he leído, estoy completamente de acuerdo con ella. Cita una sentencia del 2001, sin embargo con la anterior constitución, pero el entendimiento constitucional es plenamente válido y aplicado. Es decir, que nos sirve como un antecedente para ser aplicado en este caso. El otro tema que hay que analizar es que la declaración del Tribunal Constitucional impone otro tipo de figura, que es una declaración oficiosa, ¿no? Interesante, pero bueno, es una declaración oficiosa y oportuna. Quienes no estén de acuerdo, John, con este tipo de medida que se ha asumido, perfectamente constitucional, como lo hemos explicado, pueden pues hacer uso de todas las acciones y recursos que la propia Constitución habilita, ¿no? Pueden presentar una acción de inconstitucionalidad si les parece que no ha sido constitucional, pueden presentar un recurso directo de nulidad, una acción de amparo, si se reúnen una acción popular, ¿no? Verán cuál es la vía correspondiente y quien absolverá esta situación es el Tribunal Constitucional. No obstante, otra vez recordarles, el Tribunal oficiosamente se ha manifestado, pero ya ha expresado una decisión ratificando este razonamiento jurídico que nosotros hemos explicado. Doctor, usted nos ha mencionado algunas posibles salidas que pudiera considerar el movimiento al socialismo si considera que la elección o designación de ayer no es legítima. Pero, ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional emite, más allá de una declaración oficiosa, un dictamen ante alguna solicitud que ratifica que esta salida es constitucional? Es un primer punto. Y lo segundo, ¿cuánto puede tener validez la decisión que tome? Se estima que esta tarde se reúna la bancada o toda la asamblea de los 2/3 que tiene el MAS para desconocer esta designación o elección de ayer y para rechazar la renuncia del presidente Evo Morales. Esa es la intención que tiene el MAS, de instalar esta tarde con quórum respectivo y con los 2/3 para de alguna manera rechazar la renuncia del presidente y en segunda instancia declarar ilegal la decisión de ayer. ¿Cuánto puede ser de legal esta decisión que tome esta asamblea del MAS, que nos podría plantear el retorno de Evo Morales, incluso, que esa es la intención que tendría esta sesión? Bien, primero reiterar que ya la transición política se ha consumado, es decir, se ha activado la sucesión presidencial.
y a la fecha ya contamos con una autoridad constitucionalmente legitimada, ¿no es cierto?, por el mandato del 169 y 170, y que cualquier ciudadano boliviano que duda de esta legalidad en la sucesión, pues puede plantear sus recursos en la vía ordinaria y la vía constitucional, ¿no es cierto?, y sabrán estos tribunales responderles. Ahora, mientras se responde, que generalmente son lapsos bastante largos, pues ya vamos a estar en elecciones nosotros hasta que el tribunal se pronuncie, admita y se pronuncie, corra traslados, pues ya vamos a estar en elecciones. Así que, de todos modos, yo entiendo que esto ya está consumado. Ahora bien, es los legisladores, los asambleístas, no pueden autoconvocarse para desconocer una sucesión constitucional. Estos son actos contrarios a la Constitución, ¿no? O sea, no estarían ellos solamente reuniéndose entre amigos, necesitan una convocatoria oficial y tratar un tema legalmente válido. Entonces, la renuncia de Evo Morales ya no es tratable, ha sido jurídicamente superada. Vale decir, el señor Evo Morales no es más presidente del Estado boliviano y tenemos una nueva presidenta en el Estado boliviano. Entonces, estos serían actos delictivos, ¿no? Si se animan a reunirse, quienes ayer han incumplido un compromiso con el país, quienes ayer han rehuido a la responsabilidad que el pueblo boliviano ha encomendado sobre ellos y no han querido formar parte del quórum de la Asamblea Legislativa el día de ayer, y hoy pretenden reunirse para cometer ilícitos, ¿no es cierto?, pueden ser sancionados penalmente. Entonces, yo estoy muy preocupado porque he visto a gente en el área rural, gente joven, incluso algunos otros dirigentes ya de la tercera edad, gritar guerra civil, ostentar armas, estar enmascarados. Eso es sedición, eso se constituyen en delitos. No sé si estos jóvenes, estas personas, se den cuenta del contenido y los efectos jurídicos de estos actos. Hay gente que por menos que eso en Chile, ¿no es cierto?, va preso 20 y hasta 30 años. Entonces, no deben tomarse a la ligera lo que se está haciendo. La gente ya debe entender que hemos retornado al Estado de Derecho, ¿no? Nos rigen la norma, ahora tenemos principio de autoridad, se trata de pacificar el país, y estos actos como las autoconvocatorias ilegales, porque si yo les convoco a ustedes para desconocer a la presidenta del Estado, les estoy convocando para un golpe de Estado, ¿no? Les estoy convocando para desconocer el régimen constitucional legalmente constituido, y eso constituye un delito. Entonces, vale la pena que estas personas, estos asambleístas, reconsideren su posición y más bien se avengan a lo que los bolivianos hemos decidido. Una transición, la señora Áñez no va a gobernar 20 o 14 años como se pretendía, ¿no es cierto?, sino que va a gobernar lo suficiente para convocar a elecciones donde todos los bolivianos otra vez nos vamos a enfrentar. Pero nos vamos a enfrentar en las urnas, nos vamos a enfrentar con el voto, y la decisión de la mayoría, esta vez sin fraude, va a ser respetada por todos los bolivianos. Doctor, para cerrar mi intervención en este tema, ¿qué tipo de delito estarían cometiendo los asambleístas si hoy se autoconvocan y qué tipo de sanciones tienen ese tipo de delitos? Además, los vinculados a los anuncios de guerra civil, si me los puede, por favor, detallar. Bien, yo reconozco siempre las limitaciones de abogado especialista. Yo soy asesor constitucionalista del Comité de Movilizaciones en Chuquisaca. Existen, a mi criterio, resoluciones contrarias a la Constitución desde la propia convocatoria que hacen con un afán o un fin ilícito. Es una resolución contraria a la Constitución. Obviamente ayer han incumplido sus deberes. Puede existir el delito de sedición, ¿no es cierto?, al desconocer el mandato de la presidenta constitucional actual. Y bueno, aquí un abogado en materia penal especialista les puede explicar y extender
la lista de delitos que se estarían cometiendo. Lo mismo pasa con estos jóvenes campesinos que ostentan armas como si estuviesen jugando a las guerritas. Por favor, no arriesguen su libertad, pueden ocasionar un grave daño a su libertad, a su proyecto de vida. O sea, estas personas hay que hacerles entender quizás la falta de instrucción, la falta de comprensión de la cabalidad de lo que están haciendo. Están arriesgando su libertad, están arriesgando a sus familias, entonces no vale la pena. Si fuese una causa justa, mire, nosotros hemos salido a pelear por algo justo y bueno, ahí dábamos todo por recuperar la democracia y la libertad, pero aquí ¿qué están haciendo? Están defendiendo el fraude. La OEA lo ha confirmado, ha habido fraude. Aquí en Chuquisaca han declarado los vocales del MAS, y han aceptado y han dicho que sí se ha cometido fraude, que han habido órdenes desde el Tribunal Supremo Electoral de La Paz para hacer un conteo ilegal desconociendo sus propias normas. Entonces, ¿qué están defendiendo? No, yo creo que debemos más bien ir hacia la reconciliación y como les dije, todo esto se tiene que zanjar definitivamente en las próximas elecciones. Doctor Marco Antonio Valdivieso, constitucionalista en Sucre, muchísimas gracias. Bueno, desde Sucre, que no solamente Sucre. Le enviamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos que usted nos ha otorgado a Fides a nivel nacional. Le mando un abrazo para usted, le mando un gran abrazo. Ayer yo vi que las declaraciones de Almagro le dieron pero un impulso a todo lo que sucedió en la noche realmente terrible, ¿no? Más allá de la percepción que tiene la gente, embajadores en la Organización de Estados Americanos, esto es lo que salió de Almagro. A ver, vamos a escuchar un segundo, por favor. El 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales, ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya lo había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí, es volver a las peores épocas del hemisferio. Bueno, no se guardó ni una. Ahora pon el video bailando de Almagro aquí, por favor. Es decir, sí. A ver, fue terrible. Deja establecido, pero además deja establecido algo que fue importante. Este informe preliminar de la OEA, porque todavía no se lo entregó oficialmente, Almagro no entregó el informe oficial hasta ahora, dictamina que en el sistema computarizado, en el manejo digital de la cosa, ahí estuvo el fraude de las elecciones. Sí. Pero mira lo que dice Almagro, más allá de los términos del autogolpe, que es digno de verlo, porque es el término que ahora se está utilizando, ¿no? Autogolpe, si te diste tú mismo el golpe haciendo fraude en las elecciones. Deja establecido que el fraude fue generalizado en todas las etapas del proceso electoral. Eso es lo que dice textualmente Almagro. No solamente es el sistema digital entonces del informe, él ya tiene el informe completo y nos está dando un adelanto, fraude generalizado en todas las etapas del proceso electoral. Sí. O sea, eso es fuertísimo, en todas las etapas. Inscripciones, votación, cómputo digital, papeletas, llenado, digamos, de los informes de las papeletas, conteo de votos, todo el proceso electoral. Qué importante, John, hubiera sido que la OEA se hubiera manifestado a la semana, ¿no? Posterior al fraude,
en relación a lo ocurrido, porque nos hubiera evitado, creo yo, gran parte de la convulsión que hemos tenido. Porque el gobierno apostó mucho a la comunidad internacional con el argumento de que no había fraude en Bolivia. Pero el punto de inflexión de la crisis se da cuando se conoce el resultado preliminar el domingo, que detecta las irregularidades y por lo tanto plantea como conclusión el fraude. Creo que ahí es donde el último recurso que tenía Evo Morales de apelar a la comunidad internacional para apoyarse en la continuidad, lo termina derrumbando ahora el propio secretario general de la OEA. Esto es contundente para la intención de Evo Morales de instalar en la comunidad internacional la idea de que ha sufrido un golpe de Estado. La palabra de Almagro esta vez es contundente en sentido de derrumbarle uno de los recursos que tenía para instalar la idea del golpe, que se ha ido instalando en la comunidad internacional. Yo recibo llamadas del exterior que me dicen, ¿hubo o no hubo golpe? Y uno tiene que explicar los antecedentes para que se agarren un panorama mucho más objetivo de la situación ocurrida en Bolivia. Entonces, definitivamente, la palabra de ayer de Almagro le cierra al gobierno uno de los últimos recursos que había planteado para seguir peleando la continuidad en el poder. Va a ser ya difícil que la comunidad internacional reconozca que lo que hubo en Bolivia fue una elección legítima. Le quedarán pocos amigos seguramente al gobierno para seguir instalando esta idea. Me imagino que Venezuela sí. Ayer fue la asamblea convocada casi por iniciativa de México, que se supone que lo sigue apoyando a Evo Morales cuando le da el asilo político. Y la palabra de Almagro resulta en ese sentido concluyente. Así es. Se cierra el camino del reclamo internacional para Evo Morales. Por lo tanto, los recursos que quedan ahora para insistir en que debe continuar hasta el día 22 de enero o que debe volver a postularse, lo único que queda para tal efecto es la movilización que está logrando hacer de sus movimientos sociales, que cada vez son más violentos, y nada más. Y estos últimos recursos de intentar una sesión extraordinaria de sus propios legisladores, me parece que son recursos desesperados en esa intención que tiene él de mantener la lucha abierta y de complicar el escenario de la transición. Lo que ellos no entienden es que no perdieron. No hay perdedores acá. El hecho de que Evo se haya ido, de que se haya interrumpido su mandato, es reordenamiento. O sea, nadie le está diciendo al MAS que no va a poder volver a participar. ¿Entiendes? En una elección limpia, ¿quién te dice vuelven a ser gobierno? Tiene que reorganizar su forma de hacer política, sus cuadros políticos. Me parece que pueden tener un caudal de voto todavía interesante en Bolivia. Lo que no hay que, sin embargo, desatender, John, es la sanción definitivamente de la responsabilidad del fraude. ¿Cuáles deben ser las tareas de Yanine Áñez? Inmediatamente lo vamos a analizar aquí y tendremos también a otro personaje invitado acá a nuestro set de televisión y radio en Fides. Sin embargo, te planteo ya una de las tareas pendientes, aunque no urgentes, de Yanine Áñez. Y con esto queremos enviarle un gran abrazo y una fuerza en este momento a Casimira Lema, nuestra colega. Casimira Lema, es una pena lo que estos grupos violentos han hecho con tu casa, al doctor Albarracín, es una pena lo que hicieron con tu casa, a la hermana de Evo Morales, señora, es una pena lo que le hicieron con su casa, a los parlamentarios, por ejemplo, de Potosí, que están directamente relacionados con el MAS, es una pena lo que hicieron con su casa, es una pena que haya heridos, es una pena que haya muertos. Yanine Áñez, entre las cosas pendientes, y lo pongo como agenda para ella, debe ser una ayuda inmediata a quienes sufrieron esta clase de violencia también, ¿no? Una atención a todas las víctimas. Una atención de a todas las lados, víctimas, estamos hablando, heridos, familias que familiares perdieron, quienes vieron destruidos sus bienes. Yanine Áñez debería tenerlo como tarea pendiente, ¿no? ¿Tú crees eso? Todos, de los dos lados. De los dos lados. La atención en este momento a las víctimas, la justicia para las víctimas es fundamental, ¿no? Primero, la pacificación, sí, John, que se debe lograr, ojalá que prioritariamente, con el recurso del diálogo, con los sectores que están movilizados, dialogar, agotar el diálogo, convencerlos de que Bolivia necesita volver a la normalidad para convocar elecciones inmediatas, donde puedan
ellos usar el arma democrática, el recurso democrático, que es buscar el voto. No debe haber otro recurso que no sea el democrático. No es democrático usar armas en este país para instalarse en el poder. No es realmente lo que queremos en Bolivia, nosotros los bolivianos. Definitivamente no es el camino. Si no se puede decir con el diálogo, John, hay el recurso, ¿no?, legal que se apoya para que todos los bolivianos volvamos a la normalidad. ¿Qué está pasando en el Alto? Vamos a tener información enseguida nada más. Wilmer, le pido por favor que me haga esto. La Embajada de los Estados Unidos ha declarado alerta 4, de nivel 4. La alerta es del 1 al 5. Mira, la Embajada Americana ha dicho alerta 4 y ha instruido a sus empleados y familiares que salgan del país. Mira este comunicado. Dice US, Departamento de Estado, Consular Affairs, dice negocios consulares, asesoramiento de viajes actualizado al nivel 4, no viajar a Bolivia debido a los disturbios civiles. El 12 de noviembre el departamento ordenó la salida de los miembros de la familia y autorizó la salida de empleados del gobierno de los Estados Unidos. Ese es el daño que estamos sufriendo, ¿no? Porque así como lo hace Estados Unidos, me imagino que todos los otros gobiernos están pensando lo mismo. Y ni qué decir imagínate los turistas. Yo vi el lunes que llegué a La Paz saliendo unas centenares de turistas que no quieren pisar Bolivia. Claro, me imagino. O sea, el perjuicio de esto es enorme, terrible, en imagen. ¿No? Todo lo que en factura se nos viene por este conflicto. Claro que sí. Ahorita estamos viendo la tensión. Después todo lo que vamos a tener que pagar por lo que está pasando, turismo, comercio, en todas las actividades. Bueno, hablando de todo lo que vamos a tener que pagar, debemos tandas comerciales. Bien, voy a ir a la primera pausa, entonces antes de mediodía, enseguida volvemos con el análisis, nuestros otros invitados, siga con nosotros por favor, y voy a darle este número para que nos mande información de cómo está su zona, 765-002-37, y el otro número telefónico que está con el WhatsApp habilitado para que nos diga qué está pasando alrededor de La Paz, es el 697-57470. Volvemos después de la pausa, amigos. Tufiare de Santa Cruz, John Arandia de La Paz, hoy, Oriente y Occidente, aquí, conduciendo el programa de Fides. No se vayan. Bueno, estamos en una mañana bastante complicada. Tenemos imágenes que nos están llegando desde la ciudad del Alto. Hay una concentración bastante numerosa en las puertas de la OPEA. Por eso ayer decíamos, es gente de la OPEA que está bajando, no, porque resulta que ahora el lugar de concentración de los grupos es las puertas de la OPEA, pero no se imaginan en esta concentración quién está hablando. Es el ex líder de los movimientos de octubre, Roberto de la Cruz. A ver, vamos a escucharlo un poquito, por favor. Quiero decir como último punto, todos debemos unirnos. Aquí ya no debe haber colores políticos, hermano. Ya no debe existir, hermano. Todos unidos debemos marchar, hermano, por la quema de nuestra Huitala y por el autonombramiento, hermano, de esa señora Llanes. Bueno, no sé si tenemos a Roberto de la Cruz en línea. Tenemos a Roberto de la Cruz en línea, ¿no? Para saber qué dice y qué opina, porque claro, se convierte en uno de los oradores, digamos, de la multitud que está siendo concentrada en las puertas de la OPEA, de la Universidad Pública del Alto. A ver, en instantes con nosotros un invitado para analizar todo este tema también, Tufi. Sí. De esas tareas pendientes, a ver, no está el momento, y hay que ser sincero con todos. Ayer Yanine Áñez al mando, para mí se dejó lavar la cabeza de entrada. ¿Por qué? Termina dándole a la asamblea, ¿no?, reunida en ese momento, una agenda donde cuando se leyó todo el mundo dijo, ¡ay, no puede ser! Uno de los puntos de la agenda era como que sanear los títulos entregados en el oriente boliviano, sanear las tierras, quitar títulos, por ejemplo, a gente ahí. Yo entiendo que este es un tema... Fue de la Cámara de Diputados, sí, el orden del día. Sí, pero qué horror. O sea, dice, a ver un momentito, ¿eso es urgente en este momento, digamos? La bancada opositora, yo estuve ahí, John, más bien cuestionó el orden del día, porque ese tema que se planteaba de entregar, o no sé qué tema de tierras, obviamente estaba totalmente desconectada de la realidad. Y luego se lo reconoció y se lo cambió el orden del día. No tiene nada que ver con la agenda del momento y con las urgencias del momento. Para mí, la presidenta Áñez enfrenta en este momento un escenario de atrincheramiento
del movimiento al socialismo. Atrincheramiento motivado, ¿por qué? Porque hay mucha gente que ha sentido que ha perdido privilegios, y cuando uno pierde privilegios, se pierde ciegamente en la recuperación, el intento de recuperación de privilegios. Y lo segundo, está atrincherada porque también tienen miedo, ¿no? Cuando tenés miedo, salís a las calles y haces locuras para que no te cobren facturas, para que no te cobren deudas pendientes por tu gestión. Entonces enfrenta Yanine en este momento a la gente atrincherada del MAS, pero también enfrenta a un gallinero alborotado, ¿no? ¿Qué es el gallinero alborotado? Aquella gente que cuando hay un cambio piensa que ya se le genera la oportunidad, por más que sea por 3 meses o por 6 meses, de ser algo más, de conseguir algo, de conseguir un privilegio. Me refiero desde las propias Fuerzas Armadas, desde la policía. Cuando hay un cambio se te generan expectativas y se alborota el gallinero. Entonces es difícil controlar. Y te digo que hasta en su propio bloque de oposición debe estar teniendo en este momento ya presiones para cómo se va a constituir el propio gobierno de transición o la propia asamblea legislativa. En ese sentido, me parece que su primera tarea inmediata, ojalá lo resuelva hoy, porque no debería también generarse muchas expectativas. Un gobierno de transición que no debería durar en la medida de lo posible más de 3 meses o 6 meses, 90 en el peor días, de los ¿no? casos. 90 días. 3 meses, exacto. Entonces, su primera tarea es estabilizarse ella, ¿no? Estabilizarse en el sentido de su relación con Fuerzas Armadas, policía, la institucionalidad del Parlamento. Esa es su primera tarea, no debe perderse, debe enfocarse. La segunda, la estabilidad del gobierno. No hay ministros, hay 3 o 4 gobernadores que renunciaron, entonces tiene que darle estabilidad al gobierno, porque se debe gestionar en 3 meses el país, la economía, todo lo demás. Permitimos un ratito, Sí. Estamos en contacto con Roberto de la Cruz en la ciudad del Alto. Don Roberto de la Cruz, gusto saludarle, buen día. Estuvo participando usted de esta concentración en las puertas de la OPEA. Si me puede clarificar qué está pasando, cuál es el movimiento que se está generando en la ciudad del Alto. Todos estamos al pendiente de usted, de interlocutor ahí en la masa ahí reunida. Adelante usted, por favor. Gracias, John, a la masiva audiencia de Fides en todo el país. En efecto, tras haberse conocido la renuncia del presidente, ahora expresidente, Evo Morales Ayma, hasta ahí estaba tranquilo el Alto, como un león dormido. Toda vez que después ya empezaron a lastimar, que después empezaron prácticamente a transgredir, mellando, cortando, quemando particularmente nuestro símbolo nacional que representa al mundo indígena originario campesino. Eso hace de que se reaccione. Desde nuestros padres, abuelos, reclaman y presionan, no solo a la ciudad del Alto, sino desde las provincias. Pero por otra parte, esta mañana se ha observado el desagravio con un acto desde la Policía Nacional, que eso desde todo punto de vista aclara que no fue la institución policial, sino fue alguno, 2, 3 miembros que se equivocaron. Por tanto, esta aclaración hace de que el mundo andino, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, porque los aymaras somos respetuosos de la vida, porque a la final ese es el bien mayor de toda la humanidad, de todas las sociedades humanas. Por tanto, en la víspera, nuevamente, en diferentes sectores y provincias, John, nuevamente se reorganizaron. Y esta mañana, a las 5 de la mañana, a mí me convocaron. Me pidieron que esté en esta concentración encabezando para precisamente hacerse escuchar la posición de la ciudad del Alto y de las provincias como aymara que soy. Y yo fui, me aproximé prácticamente como base, pero escuché dentro de mis propios hermanos a algunos, otros extremadamente exaltados los ánimos y tienen otra posición. Y ante esa posición, Roberto de la Cruz
se retiró. Yo no quiero enfrentar a mis hermanos. No quiero sembrar odio. No quiero profundizar el racismo. No quiero causar muertos. Es más, desde el alto aymara que soy, como dirigente histórico de 2003, con la experiencia que tengo de octubre de 2003, más de 80 muertos, 400 heridos, no quiero otro derramamiento de sangre. Por tanto, Don Roberto de la Cruz, ¿este tema del desagravio a la huipala ha calmado los ánimos en la ciudad del Alto? Eso queremos preguntar. De alguna manera sí, pero en otros sectores que llegaron desde las provincias siguen con esa posición caldeada. Aún todavía no se han informado y siguen esa posición caldeada. Algunos sectores sí entendieron, comprendieron el mensaje. A ver, don Roberto de la Cruz, permanezca con nosotros un segundo, por favor, ahí. Que ayer en este mismo programa de Fides dijimos, en la mañana, tempranito, debe reivindicarse el valor de la huipala, porque se cometió un gran error al quemarla y que los policías se la saquen, digamos, como símbolo ahí de muestra de policía boliviana. Vamos a recordar un poquito esta parte del programa ayer, cuando proponíamos desde Fides precisamente esta tarea urgente. Vamos a escucharlo y verlo, por favor. Esto nos está mandando un poderoso mensaje de por dónde va a ir el conflicto el día de hoy, y es lo que hablábamos acá en Fides, con Karen, con Robert, acerca de la reivindicación de esta bandera que está representando a los campesinos de esta parte del país. ¿Qué nos está diciendo esta marcha que baja de la OPEA? Robert, para ti. Bueno, es una marcha de afirmación de identidad y de respeto, de exigencia y de respeto a un símbolo nacional, ¿no? Que, repito, ha sido agraviado, ha sido insultado y que no debió haber sido. Fue un error mayúsculo haber hecho eso y un delito además, de acuerdo al Código Penal, y que merece y debe ser objeto de un acto de desagravio, ¿no? No cualquier ceremonia improvisada, sino un acto estatal de desagravio a ese símbolo nacional. Imagínate qué puede desembocar esto. Si llegan al centro paceño, van a agarrar y van a pelear porque nuevamente sea reconocida la huipala y ondea en la Plaza Murillo. Eso podría ser también un momento de violencia, no sé, Karen. ¿Qué deberían hacer las autoridades en este momento? Yo creo que las autoridades deben también sumarse a ese desagravio, pero insisto en que la nacionalidad aymara está esperando no solamente un desagravio de carácter moral, un pronunciamiento de esa naturaleza, sino una sanción a quienes han ultrajado este símbolo patrio. Mira qué importante. Si me pones imágenes de Yanine Áñez ayer, por favor, en el palco del Palacio Quemado, vas a poder evidenciar que se salió con la bandera boliviana y la huipala, ¿no es cierto? Con el desagravio. Hay una foto de ella con las dos banderas. Con las dos banderas. Lo la que me parece muy importante, que hayan vuelto a izar la huipala. Y la huipala sigue en el Congreso. Yo ayer cuando transmitía por Facebook en vivo el acto de diputados, me preguntaban la gente, ¿ya desapareció la huipala? Y no es así, está dentro del Parlamento. Esto para que la información sea precisa y no hayan los que quieren generar el caos, porque hay la intención de generar a partir de estos aspectos tan sensibles vinculados a la identidad que debemos cuidar todos. Hay quienes aprovechan así aspectos explosivos para desinformar y generar caos. La huipala sigue en el Congreso, yo la he visto. La he visto a la presidenta posar en la foto oficial con las dos banderas. Por lo tanto, no es cierto que no está en este nuevo ciclo de transición, porque apenas es una transición, ¿no? El desagravio de hoy me parece muy importante que haya ocurrido por parte de la policía, como me parece muy importante la sugerencia de los invitados de ayer, de que sea el gobierno en sí, el nuevo gobierno, el que haga el desagravio. Ahora, ahí está la fotografía de Yanine Áñez con la bandera boliviana y el tema de la huipala. Escuchemos un poquito, a ver. Quiero decirle a mi querido y diverso pueblo boliviano que he instruido que junto a nuestra sagrada tricolor se mantenga nuestra huipala. Somos un país plural y diverso, pero todos somos iguales. Es el momento de resaltar esa unidad y yo estoy comprometida en esa fundamental tarea. Bien, fue un mensaje muy bueno. Pero a ver, señora Yanine Áñez, presidenta,
usted tiene que hacer un acto de desagravio en la Plaza Murillo con todos los que le van a acompañar, izar solemnemente la huipala y, claro, además dar la seguridad de que nunca más esa huipala va a dejar de ondear en Plaza Murillo. Eso está esperando la gente que llega del campo y no tiene esta información, por ejemplo, ¿no? Que todavía sigue irritada y es uno de los pedidos. Si ya logró calmar un grupo de gente que estuvo allá en el conflicto, va a lograr calmar muchísimo más si usted hace ese acto de desagravio. Quiero darle la bienvenida al doctor Gonzalo Valenzuela. Doctor, un gusto verlo de tiempo. Bienvenido. Usted sigue igualito, no pasan los años por usted. Gracias por la gentileza, John. Bienvenido, doctor. Usted ha sido asesor de las Fuerzas Armadas también. Sí, fui asesor. Es abogado constitucionalista también. Sí, así es. Doctor, estábamos hablando con nuestro conductor el día de hoy, invitado, que es Tufí Are, tremendo periodista que viene de parte de Santa Cruz. ¿Cuáles son las tareas ahora de Yanine Áñez? Bueno, si me permites, John, y poniéndonos en contexto, hay un tema que ayer el Tribunal Constitucional, que es el único ente que interpreta la Constitución, ha sacado una disposición por la cual declara que la señora Áñez, hoy presidente de la República, es legítima en ese ejercicio. ¿República, doctor? Perdón, obviamente Estado. el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, esa resolución del Tribunal Constitucional nos hace ver que todo lo que hemos ido hablando, diferentes politólogos, constitucionalistas, queriendo darle una interpretación sesgada a la Constitución, con esta resolución del intérprete de la Constitución, prácticamente sienta la legitimación de la actual presidenta de la República. Doctor Valenzuela, a ver, dentro de estas primeras tareas, Tufí, habíamos hablado de que, bueno, a más del orden que hay que hacer, juega un papel muy importante, personalmente te digo, acercarse a estos sectores que en este momento están en conflicto. ¿Cómo poderlo hacer cuando hay posiciones tan cerradas, ¿no? Ayer representantes de la ciudad del Alto que bajaba y tenían sus demandas decían, no, nos vamos a ir hasta que entremos al Parlamento y leamos la carta, por ejemplo. Debían hacerlo, no había ningún problema, decir, pasen, ¿no? La presidenta, pasen. Atenderlos a ellos, yo creo que es lo más importante y urgente en este momento. A partir de ahora, ¿no? Que ya se ha resuelto el vacío de poder. Porque ayer no estaba ni resuelto si ella iba a ser, ¿no? Presidenta, por lo tanto no podía recibir a nadie. Perdón, acabamos de confirmar este comunicado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, lo teníamos hace media hora ahí tratando de confirmar su validez. Está en la página de YPFB oficial. Atención, por favor. Se comunica a la población que aproximadamente a horas 18:50 del 12 de noviembre de 2019, el gasoducto Carrasco-Cochabamba, que transporta gas natural con destino a los mercados de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar por una intempestiva caída de presión por motivos aún no determinados, por lo que el sistema de control automático aisló el tramo afectado, es decir, aisló Cochabamba, Oruro y La Paz, comprendido entre las válvulas de Villa Tunari y Limatambo, donde se estima se dio el evento, motivo por el cual existe, dice YPFB, la probabilidad de suspensión del servicio de suministro de gas natural de manera temporal. Nuestro equipo especializado de atención de emergencias fue activado, sin embargo, al momento se presentan dificultades para trasladarse a la zona por los bloqueos de carreteras. Luego de una evaluación técnica se informará sobre las acciones de reparación y tiempo de restitución de este servicio. Atención entonces, Oruro, La Paz, Cochabamba, podríamos tener problemas con el tema del gas natural por este evento. Está en la página de YPFB, no es un fake el que está circulando, lo hemos comprobado y se lo damos como información en este momento a todo el país. Disculpa que te haya cortado, Tufí, muy importante esto. Sí. Adelante, por favor, te escucho. No, básicamente, ya no recuerdo lo que estábamos reflexionando, pero esto es un acto, si ha sido un sabotaje, es peligroso, ¿no? Bueno, no se sabe qué pasó. No sabemos qué pasó, pero en medio de esta crisis de Estado, que se agregue este tipo de problemas, ya empieza a ser mucho más preocupante. Bueno, Yanine Áñez ya tiene que conformar su equipo. Una vez conformado, ¿cuáles son los temas más urgentes? Doctor, pongo uno en la agenda. Recomponer inmediatamente el TC. Pero tenemos un mandato
con el que ha ingresado la presidenta Áñez. Primer objetivo, nuevas elecciones. Y para ir a las nuevas elecciones se requiere el instrumento legal. Y el instrumento legal es una ley que habilite la creación de o componga el tribunal, el poder electoral. El poder electoral es quien, de acuerdo a la Constitución, es el único que puede convocar a elecciones. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero, hacer que se componga el tribunal electoral. Para de esa manera iniciar dentro de la misión que le ha dado el pueblo a la actual presidenta, nuevas elecciones. Pero no solamente es eso, se tiene que restituir el Estado de Derecho en el país. Y el Estado de Derecho ha empezado a recomponerse el día de ayer con la designación de la Presidenta Constitucional. Llamémosla como quiera, si es interina o no interina, pero tiene que recomponerse, porque un país no puede estar sin conducción. Sí, señor. Porque es un barco, sí, una nave a la deriva, y eso es gravísimo y peligroso. Entonces, todos los bolivianos, y particularmente ella, tiene que tener un equipo altamente técnico que afronte esta coyuntura. A ver un momentito. Doctor Valenzuela, quienes acompañan a Yanine Áñez tienen que ser técnicos. Técnicos y con un conocimiento del derecho, porque este es un problema de carácter. ¿Me está hablando jurídico. del gabinete que la acompaña? ¿Doctor? Claro que sí. Técnico, no Técnico, político. No político, porque el momento en que entremos al tema político, obviamente el MAS va a seguir con su lucha política, porque no se olviden que el poder, los 4 poderes del Estado están fusionados en este momento en uno solo, no hay división de poderes. Al no existir división de poderes, o no ha existido, hoy la actual presidenta tiene que recomponer y poner en vigencia lo que dice la Constitución, la independencia de los poderes del Estado. Entonces, primero tiene que componer su poder ejecutivo de tal manera que sean con elementos altamente capaces, con una visión de integración a toda la ciudadanía, a todos los miembros de nuestra amada Bolivia. Tienen que, he escuchado a su momento, buscar el diálogo, la concertación, porque parecería que en estos momentos estamos entrando a una confrontación de sordos, y creo que esto nos debe servir, por ejemplo, para todos los políticos. Lo que decía Lenin, asesinos, las ideas no se matan, ahora, se discuten, se concertan, y al haber concertación existen objetivos que un país tiene que... Los dejo con una pregunta y la opinión de Tufí haré, por favor, también enseguida. Ahorita estamos diciendo, pero Yanine Áñez está avalada por el TCP, el mismo TCP al que criticamos hace poquito nada más por el tema de la reelección de Evo Morales. Así es. Decimos, mire cómo la Fiscalía ya ha mandado órdenes de aprehensión para agarrar a los Tribunal Supremo Electoral. La misma Fiscalía que hace 3, 4 semanas estamos criticando porque está manejada por el gobierno, ¿no? ¿Debían cambiarse esos estamentos? Le dejo la pregunta ahí enseguida, aparte de tareas pendientes para Yanine Áñez, ¿no? Vamos a ir a la pausa, chiquitita, y continuamos enseguida con este análisis. ¿Cuál es la agenda de la presidenta Áñez ahora? Técnico, me quedo con esto. Quienes acompañen deben ser técnicos, no políticos. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 11:43 minutos. Me quedé con la participación del doctor Gonzalo Valenzuela. Les paso el teléfono un segundito, por favor, señora. El doctor Gonzalo Valenzuela nos decía que quien acompañe en el equipo de colaboradores cercanos debe ser técnico, ¿Qué pasaría si es político? Si vemos a los que estuvieron ayer en el palco del Palacio Quemado de Ministros, por ejemplo. Es una decisión de la presidenta, pero desde el punto de vista del enfoque político y de lo que el origen de este problema, ¿qué decía nuestra juventud? ¿Qué decían los comités cívicos? Que estaban cansados de ¿quiénes? De los políticos. Y si nosotros no escuchamos la voz del pueblo, entonces va a haber, espero que no exista eso, pero puede existir conflictos de carácter político. ¿Qué le decía el pueblo al gobierno? El pueblo le decía, o sea,
la ciudadanía, todos los comités cívicos, ¿por qué salieron? Porque estaban cansados de los, aparte de todo lo que pasó, ¿no? Que estaban cansados de los políticos. Es cierto, porque en este momento, sin menospreciar a cualquiera, hay un descrédito de la conducción política. El país no tiene una verdadera conducción política, inclusive los del MAS. Porque por si eso el MAS... el éxito de otros actores que no son políticos, no son sociales, movimientos cívicos, CONADE. Exactamente, porque nunca ha ocurrido eso. Imagínense, los movimientos cívicos han llegado al extremo de... Plataformas ciudadanas, inclusive ahora ya. Plantear la renuncia de un gobierno hasta ese momento constituido. Pero cuando existe la voluntad de un pueblo, entonces se rompen todas las normas y las reglas políticas y de administración del Estado. Entonces aquí necesariamente el único político concertador que podría ser es el ministro de Gobierno y su ministro de la Presidencia, que tienen que dialogar con... Pero los otros tienen que ser técnicos, porque en estos momentos tenemos un aparato del Estado que tiene que seguir marchando. La economía del país, tiene que tener un técnico para que siga manejando la economía del país. El tema de la Cancillería, tiene que ser un tipo experto en el manejo diplomático, no improvisar. Yo he escuchado con asombro lo que se decía ayer en las Naciones Unidas. Algunos representantes de algunos países nos tratan como si nosotros realmente estuviéramos como una guerra incontrolable, y no están así. Estamos dando una mala imagen. Los bolivianos, como te decía hace un momento, tenemos que dialogar, concertar y aceptar. Ya pasó la época, la hora del MAS. Doctor, ¿se debería cambiar a las cabezas de la justicia, de la fiscalía? ¿Se debería cambiar a las cabezas de las Fuerzas Armadas y Policía en este momento? Vamos por partes. El tema de la justicia, no se olviden que el órgano judicial tiene un procedimiento para su elección. Con elecciones buenas, malas, montadas, chutas, tenemos un órgano judicial. El pretender cambiar al órgano judicial en este periodo de transición, lo veo muy difícil, no imposible, pero muy difícil. En cuanto se refiere a quién debe manejar la defensa de los intereses de la persona y los bienes, que es el Ministerio Público creo que en este momento tiene que dejar su influencia política y agarrar la ley del Ministerio Público y poner sobre la mesa toda la normativa legal para que aquellos ciudadanos que han cometido infracción a la ley necesariamente tienen que ser investigados, procesados y sancionados. ¿Qué quiero decir con ello? Que en este momento no sería hacer un cambio radical. Todo esto tiene que llevar un procedimiento, como dice nuestra Constitución. No entremos en la ilegalidad, porque si entramos en la ilegalidad, con justa razón, suponiendo que mañana dicen, no, quiero la renuncia de todos los miembros del Tribunal Supremo, pueden renunciar. ¿Cómo los elegimos? Hay una norma que establece cómo elegir. Entonces vamos a tener un vacío de la administración. A mí se le ocurre decir que estén los mismos ahí para no, no, pero discúlpeme, ahí toco el tema. Como decías, ¿cómo se eligió al órgano judicial? Yo se los he dicho a muchos colegas míos. ¿Quiénes van al órgano judicial? Los que no han superado un nivel de conocimiento y de valorarse a sí mismos. Los que tienen muñeca, pues, doctor. Exactamente, ¿no? Pero muchos han ido porque tenían su padrino. Sí, señor. Y eso tiene que acabarse en este país. El próximo gobierno, y si no es la señora Áñez, tenemos que dar la independencia de los poderes del Estado. A ver, ¿hay un momento para que los ahijados, así lo diré, laven su imagen? ¿Fiscalía y la justicia? ¿Sabe qué? En este país pasa lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? O sea que somos tan anecdóticos
de verdad, anecdóticos, le digo. La Aparece eficiencia del Ministerio Público, mire, el domingo mismo, ¿no? Claro. Pasado con la detención de los... Claro, dije, pero son los mismos, y no sabe, a ver, ¿no? Son los de antes, ¿no? Ahora, el Ministerio Público, dentro del Ministerio Público, yo te digo con franqueza, hay buenos hombres de derecho, pero que estaban siendo presionados, ¿no? Por ejemplo, temas políticos, que hay que meter preso a este, no todos. Pero concluyo con esto, no Doctor, sería... perdón, sobre el tema judicial que me parece vital. Hay la versión que pueden renunciar las cabezas del órgano judicial. ¿Qué alternativa tendría en este momento el sistema boliviano en caso de que ocurra esa situación? Bueno, no se olviden que son elecciones populares y hay suplentes. Hay suplentes. Entonces, entrarían los suplentes para no romper la constitucionalidad, ¿no? Exactamente. A no ser que renuncien titulares y suplentes. Entonces, ¿Y en ese caso? Hay un vacío y la presidenta, y aquí viene un tema que he compartido con algunos colegas constitucionalistas, cuando la norma no te da el horizonte, ya son decisiones de carácter político, pero que no violenten el Estado de Derecho. Puede nombrar interinamente un tribunal... La propia presidenta. La propia presidenta. Transitorio. Transitorio, que le dé un margen para que el órgano judicial no esté descabezado. Doctor, una última pregunta, Sí, John, dale. vinculada a la duración de esta transición. Hay quienes dicen que debe durar 90 días. Eso es la ley. Hay quienes dicen que debe durar hasta el 21 de enero. Hay quienes dicen que debe durar 6 meses. ¿Cuál es su criterio? Un poco apartarnos de esos plazos fatales, porque todo el mundo dice que hasta el 22 tenemos que tener nuevo gobierno. Discúlpeme, bajaremos el tono, pondremos, como dicen, paños fríos. Yo me pregunto cómo vamos a hacer una nueva elección y tomar un nuevo gobierno el 22 de enero. Discúlpenme, hay que ser realistas. El periodo de tiempo nos lleva a establecer que hay una ley de partidos políticos. ¿Qué dice la ley de partidos políticos? Da las famosas primarias. Si no queremos que existan primarias, ¿qué tiene que hacer el órgano legislativo? Abrogar dicha ley o derogarla para decir, bueno, los plazos acortamos. ¿Cuál legislativo? Bueno, aquí viene el tema, ¿no? Y aquí, así como se ha hecho un vacío de poder en el Ejecutivo, en este momento muchos parlamentarios, el no asistir a las sesiones parlamentarias, están haciendo incumplimiento de deberes y dejación del cargo. Y ellos lo saben, porque no te olvides que cada parlamentario tiene su suplente. Claro, que podría sesionar en vez de ellos. Que podía sesionar, ¿no es cierto? Es un delito lo que están cometiendo. En este momento es un delito, entonces tienen que dejar su situación conflictiva, su militancia y hacer lo que les ha dicho, que sean los verdaderos padres de la patria, organizando y retornando al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, pasa que hay una expectativa, doctor. El presidente Morales quiere volver pronto a Bolivia. Y esa expectativa la ha trasladado a todos sus órganos. Es tranquilo, sereno, preciso y saben actuar en su momento. Ojo, pero cuando no existe alguien que asusa a las masas. Doctor, permítame, tengo que ir a la pausa, por favor. Está Tufiaré con nosotros en la conducción del programa también hoy día. Está el doctor Gonzalo Valenzuela. Tengo que irme a la última pausa y después de esta, la pregunta de fondo. ¿Deberían cambiarse las cabezas de las Fuerzas Armadas? En instantes, por favor, en la última parte ya de AM esta mañana. Volvemos enseguida. Losamente boliviana. Chiquitito, renunció esta mañana César Dobailer, el gerente del teleférico, de mi teleférico. Particularmente hizo una buena gestión. ¿Sabes qué? Querido Tufi, yo creo que es un hombre que está por encima de cualquier sigla política. El teleférico es un éxito, va a ser un éxito, ha sido una gran cosa el gobierno de Morales. Y César Dobailer se merece el reconocimiento de haber parado una empresa y tenerla funcionando. Tengo entendido que dentro de las decisiones que él ha tomado está primando la seguridad del teleférico, que ya ha comenzado a funcionar. Se ha visto un poco agobiado porque había sectores que querían quemar algunas instalaciones del teleférico, igual que lo hicieron con el Comacatario, que pareció una barbaridad.
y se va, pero saludamos a un hombre, César Dobailer, que realmente ha hecho un trabajo estupendo en el tema del teleférico. Para mí, por encima de que haya sido del gobierno, que haya sido puesto por el gobierno, estuvo César Dobailer por encima de lo que fue el MAS. Coincido totalmente. César Dobailer, teleférico. Yo, sin ser paseño, mirándola de lejos, la realidad del teleférico, la vez que usé el teleférico, cuando me transporté en él, dije, esto es primer mundo, ¿no? En gestión, en eficiencia, en lo demás. Doctor, tengo un minuto para terminar el programa. ¿Se debe cambiar al alto mando militar o no? Una pregunta difícil. Las Fuerzas Armadas se manejan a través de su ley orgánica y actuaron en virtud de la Constitución y tienen una ley orgánica. Dada la coyuntura en este momento donde tienes todavía confrontaciones en el Chapar, en algunos lugares, ya ha habido una decisión de que para restituir el Estado de Derecho y evitar el vandalismo, la policía y las Fuerzas Armadas salgan a restituir el orden, la propiedad privada y la vida. Y creo que en este momento no sería atinado hacer un relevo porque tenemos todavía convulsión. Y cuando hay relevos, cambios, la propia normativa se recompone todo. Y en este momento donde tienes amenazas de marchas que van a venir a la Plaza Murillo, creo que no sería atinado. Y creo que si se opta por un miembro de alto mando militar que no sea el actual comandante, ¿esa especie de decisión tan arriesgada puede paliarse en alguna forma? Podría ser, pero dentro de las Fuerzas Armadas la ley orgánica tiene una alternatividad en el mando. Termino nuestro tiempo. Les agradezco a ustedes muchísimo por haber estado, porque la conclusión final es que el próximo, si hay un relevo, tendrá lo mismo que las gallinas ponen, que que está arriba, digamos, ¿no? Un abrazo. Tufi, ha sido un placer. Gracias, John, por invitarnos. Bienvenido. Igualmente. Espero que vuelvas por aquí y volvemos a hacer Seguimos, esto. igualmente. Doctor Gonzalo Valenzuela, muchísimas Gracias. gracias. Amigos, ya viene la hora del país con lo último en información. Muchísimas gracias. Ha sido una mañana realmente productiva con estos cerebros que nos ayudan a iluminar el camino. Buen día de Dios. Buenas noches. De Dios.